Es un privilegio para mí, un gozo enorme esta mañana compartir la palabra del Señor a la amada Iglesia Presbiteriana del Valle del Neuquén. La última vez que yo estuve compartiendo el mensaje de la palabra del Señor fue un texto que se encontraba en el libro de Éxodo, el capítulo 33. Y yo, particularmente como pastor, soy un fiel creyente de la lectio continua, es decir, de la predicación secuencial y continua de las Escrituras. Y esa es la razón por la cual en mi corazón dispuse compartir con ustedes el capítulo siguiente del Éxodo 33, que es Éxodo 34. Así que les invito a ver las Escrituras ahí en Éxodo 34. Y vamos a meditar juntos en la gloria del pacto renovado. La gloria del pacto renovado. Vamos a leer entonces Éxodo 34, desde el verso 4 al 10. Éxodo 34, verso 4 al 10. Yo estoy usando Reina Valera 60. Pues si notan ahí alguna diferencia con las versiones que ustedes usan, yo estaré usando durante todo el sermón Reina Valera 60. Perdón. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Hermanos, ante la proclamación de este Dios santo, incomprensible, al igual que Moisés, inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, soy demasiado torpe de labios y de entendimiento para hablar de la gloria y la maravilla de tu santo carácter. Todos nosotros, Señor, aquí presentes tenemos este mismo problema. No logramos, Señor, comprender tu grandeza. Tú eres un Dios infinito, eterno e inmutable. En tu sabiduría, en tu justicia, en tu poder, en tu bondad. Nuestra mente no logra comprender tus grandes atributos. Y muchas veces, Señor, nuestros corazones son fríos para adorarte. Somos lentos, Señor, para aprender. Tardos, Señor, para disponernos.
a adorarte en espíritu y en verdad. Y por eso, Padre Santo, yo te ruego que ahora tome nuestros corazones, toma nuestras mentes, Señor. Inclina nuestros corazones y nuestras mentes hacia tu palabra. Tú amas a tu pueblo. Tú amas a tu pueblo más que cualquier predicador que se para en este lugar. Tú amas a tu pueblo y solo tú, Padre Celestial, puedes darle a tu pueblo, a tu amada iglesia, lo que ella necesita. Te ruego ahora, Señor, tu santa unción sobre nuestras vidas, la llenura de tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu, Padre, para hablar como es digno de ti. Ruego la unción de tu Espíritu Santo mientras escuchamos tu palabra. Ruego que el bendito Espíritu Santo eleve nuestros corazones, también nos redarguya de pecado, nos anime con las gloriosas promesas de tu pacto, de tu gracia y de tu misericordia que son libres para tu pueblo. Ahora, buen Señor, ten misericordia de mí y que los dichos de mi boca te honren, así como la meditación de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. La experiencia de ser renovados, es una experiencia maravillosa. Todos hemos disfrutado de esta experiencia de vivir un proceso de renovación o participar en algún proceso de renovación o renovar algún evento en nuestras vidas o renovar algo en nuestras casas, en nuestra familia. Todos hemos tenido la experiencia de lo que se siente la renovación. ¿Y por qué es tan maravillosa esta experiencia de la renovación? Porque la renovación nos permite avanzar con gozo y propósito. Cuando experimentamos renovación, sentimos que hay de nuevo, como que volvemos al principio, tomamos fuerza y comenzamos con un enfoque y con un propósito claro. La Biblia es un libro que constantemente habla acerca de la renovación. Tiene un mensaje continuo acerca de ser renovados, experimentar la renovación. La Biblia habla de la renovación del pueblo de Dios como una necesidad vital. Es vital para el pueblo de Dios experimentar continuamente la renovación. Y a modo de introducción, simplemente yo quiero que piensen en estos siguientes pasajes. Por ejemplo, Salmo 85, versículo 6, habla de ser renovados para experimentar el deleite en Dios. Es algo que la iglesia debe vivir. Ser renovados para experimentar el deleite en Dios. Podemos congregarnos durante muchos años. La pregunta es, ¿nos congregamos con deleite en Dios? Ese es otro asunto. ¿Nos congregamos de una manera deleitosa? El Salmo 85, versículo 6 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Ese es un clamor por renovación. No volverás a darnos vida para que su pueblo se regocije en ti. ¿Cuándo fue el último culto que realmente experimentaste un deleite profundo en Dios? Más que cualquier cosa de esta tierra, más que cualquier evento de esta tierra, más que cualquier promesa de esta tierra, más que cualquier experiencia de esta tierra. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un deleite sustancial en la presencia de Dios? Los salmistas oran por eso. Luego el Salmo 80, verso 3 dice, una renovación para experimentar la presencia de Dios. No solamente el deleite en Dios, sino que también para experimentar la presencia de Dios. Salmo 80, verso 3 dice, oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esa petición, haz resplandecer tu rostro, es la promesa que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 33, donde Dios le dice a Moisés, mi presencia estará contigo y te dará descanso. Es experimentar la presencia de Dios. Es estar en un culto, es estar adorando a Dios y experimentar su presencia y saber que tu vida está en paz. Saber
que quieres descanso. Independiente de las circunstancias, puede el mundo estar destruyéndose alrededor tuyo, puede estar en una prueba difícil, puede estar en una enfermedad, puede estar atravesando el sufrimiento más terrible, pero aún así el creyente experimenta descanso. Y ese descanso viene por el deleite de la presencia de Dios. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21, enseña también un clamor por la renovación. Jeremías dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es decir, el pueblo de Dios debe clamar por renovación. Eso es esencial en la vida del pueblo de Dios. Ahora, todos estos clamores por renovación, todos estos clamores por restauración, tienen su fundamento en la gloria del pacto que Dios renueva con Israel. De eso trata este pasaje. La primera vez en que Dios restaura a su pueblo en un contexto de pecado y de calamidad horrible. Cristian hablaba del pecado como tragedia. Jonathan Edwards hablaba de que el pecado es una traición cósmica. Lo afecta a todo. Y en este pasaje, en Éxodo 34, nos encontramos que Dios mismo, de su puro amor, de su puro afecto natural, de su pura gracia, renueva y restaura a su pueblo. Restaura a su pueblo. Y restaura a su pueblo en este contexto del pecado. Todos los que están acá y que estamos casados o quienes han regalado un anillo han experimentado la experiencia de escoger un anillo. Y esto es típico de los joyeros: cuando quieren resaltar una joya o cuando quieren resaltar un anillo, siempre lo colocan en un fondo oscuro, un terciopelo oscuro. ¿Para qué? Para que la joya se aprecie, para que la joya brille. ¿Cómo nosotros podemos apreciar la renovación de este pacto? Justamente al contemplar el fondo oscuro del pecado de Israel, al contemplar la tragedia, al contemplar la calamidad, al contemplar la rebelión, al contemplar la desobediencia de Israel en medio de este contexto de oscuridad. Hermanos, brilla la gracia de Dios. La gracia de Dios brilla de una forma asombrosa. Yo te pido que medites conmigo en este fondo oscuro. Medita conmigo en este fondo oscuro. Los israelitas habían roto el pacto que Dios había entregado a su pueblo en el monte Sinaí. Dios había entregado su ley, Dios les había dado sus mandamientos, y los israelitas rompen el pacto al crear y adorar al becerro de oro. Pero no solamente quebrantaron este pacto que entregó el Señor a través de su ley a Israel, creando y adorando el becerro de oro. La calamidad más grande de Israel fue lo siguiente: ellos le atribuyeron la salida de Egipto a este ídolo que habían hecho con sus propias manos. Eso es horrible. Eso es horrible. Éxodo 32, versículo 4 dice: Aarón, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Lo estás escuchando? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo Dios sacó a Israel de Egipto? Con mano poderosa. Primero envió sus plagas.
Y en Éxodo capítulo 12, en la noche de la Pascua, Dios instituyó la Pascua, la cena pascual. Dios le dijo a los israelitas que tomaran un cordero sin defecto, que derramaran su sangre y con su sangre marcaran los dinteles y los postes de sus puertas, y el ángel vengador de la muerte no pasaría por ahí. Luego Dios sacó a su pueblo Israel y abrió el mar rojo, y luego sepultó a todos sus enemigos en ese mar. Cuando ellos atravesaron el mar rojo, ahí estaba la columna de fuego y la nube. Y la palabra de Dios dice que quien iba en esa columna de fuego era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, hermanos, no es un ángel cualquiera. Es una manifestación preencarnada de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Entonces lo que está haciendo Israel es una locura. Y justamente ese es el pecado. Eso es lo horrible de tu pecado y de mi pecado. Eso es lo horrible de nuestro pecado. Es insensatez, es una locura. El pecado nos hace tomar todos los dones preciosos que Dios nos da y atribuirle las bendiciones de esos dones preciosos a nuestros propios ídolos. Eso es lo que hace Israel. Estos son tus ídolos, estos son tus dioses que te han salvado de Egipto. ¿Por qué tan grave esto? Porque no solamente fue una rebelión contra los dos primeros mandamientos. ¿Qué enseñan los dos primeros mandamientos? Mandamiento número 1: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2: no te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué hicieron los israelitas? No solamente quebrantaron estos dos mandamientos, sino que intentaron redefinir la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Cómo sabemos eso? Si tienes tu Biblia ahí a mano, mira por favor Éxodo 32, verso 5. El texto dice: y Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Fiesta para el Señor, fiesta para Jehová. ¿Se dan cuenta? Están redefiniendo la presencia de Dios. Pero eso es idolatría. Ellos están diciendo que sí es un ídolo, es algo creado por nuestras manos, pero en realidad representa al Señor. ¿Qué mandamiento se está quedando ahí? Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hermanos, este es el fondo oscuro. Este es el fondo oscuro. Y luego la historia continúa. Porque no solamente construyeron este becerro de oro, sino que también se armó una especie de carnaval, un bacanal. ¿Sí? Y es Dios quien le dice a Moisés: desciende del monte porque el pueblo se ha desenfrenado, porque el pueblo se ha vuelto a la idolatría. Y mientras Moisés y Josué van descendiendo del monte Sinaí, Josué dice: escucho ruido de guerra. Y Moisés dice: no es ruido de guerra, es un ruido de la fiesta idolátrica de Israel. Y cuando descienden del monte Sinaí, lo primero que hace Moisés es tomar las tablas de este pacto y quebrarlas, hacerlas pedazos. Fue tan grande la indignación que vio Moisés ahí del pueblo entregado a la idolatría, que tomó las tablas de la ley y las hizo pedazos, como una señal visible de que Israel se había apartado de Dios y había roto todos sus mandamientos. Yo te pregunto, ¿qué merecía ahí Israel en ese instante? Muerte. ¿La muerte de quién? Todos fallaron, todos pecaron, todos quebrantaron el pacto. Abuelos, padres, niños, tíos,
Aarón, sus hijos, todos quebrantaron el pacto, merecían la muerte, merecían ser consumidos por la ira de Dios. El mismo Dios, hermanos, el mismo Dios que destruyó a Faraón y a su ejército, el mismo Dios que azotó a Egipto, pudo haber consumido a Israel en un instante. No obstante, ¿qué hizo Dios? Ejecutó, mandó a ejecutar solo a ¿cuántos? 3.000. Los que son buenos para matar. Aproximadamente de Egipto salieron entre 2,5 millones y 3 millones de personas. Pero redondeémoslo en 3 millones. ¿Cuánto porcentaje equivale? ¿3.000? ¿Es sustantivo eso? No es sustantivo. Porque todo el pueblo merecía la muerte. Porque todo el pueblo merecía ser ejecutado. Y ahora, en ese evento tan dramático, por la fornicación, por el adulterio, por la idolatría, por el pecado, por el desenfreno, aún en ese evento tan dramático, nuestro Dios muestra amor y muestra misericordia con su pueblo. Y estamos seguros de eso porque Dios prueba a Moisés, dándole la oportunidad que cualquier pastor quisiera tener. Dios le dice a Moisés lo siguiente: te daré una congregación nueva. Olvídate de esta gente problemática. Olvídate de esta gente rebelde. Olvídate de esta gente que no quiere caminar en mis mandamientos. Te daré un pueblo nuevo. 0 kilómetros. Moisés, quien conoce el carácter de Dios, dice: no sea así, hijo, porque ¿qué dirán las naciones? Los sacaste de Egipto para matarlos en este desierto. Y ahí Moisés comienza a interceder. Y ahí aparece por primera vez esta hermosa figura de un mediador. Y nosotros tenemos un más grande Moisés. Un más grande Moisés que es Cristo Jesús. Que no dijo: no los mates. Él dijo: yo moriré por ellos. Perdónalos. Yo moriré por su pecado. Yo moriré por sus rebeliones. Yo moriré por su idolatría. Moisés comenzó a interceder y luego Dios aceptó esa intercesión, y ya en Éxodo capítulo 33 entendemos que Dios dice lo siguiente: van a llegar a la tierra prometida, van a llegar a Canaán, pero mi presencia no estará con ustedes. Yo les voy a enviar un ángel, y este ángel les va a asegurar la victoria, va a derrotar a todos sus enemigos, pero mi presencia no estará con ustedes. Y ahí Moisés una vez más vuelve a interceder por su pueblo. Si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos ayuda. No nos interesa la tierra prometida, no nos interesa la tierra de Canaán que fluye leche y miel, si tú no estarás con nosotros, si tú no estarás en medio de nosotros, si tu presencia no estará en medio de tu pueblo. No nos interesan esas peticiones. Date cuenta de aquello, hermano. Dios ahí está ofreciendo a Israel lo que muchas personas quieren. Muchas personas quieren una vida sin problemas. Muchas personas quieren una vida en victoria y bendecidos, como dicen por ahí. Bendecidos y en victoria. Muchas personas quieren una vida repleta de bendiciones de parte de Dios, pero no les interesa la comunión con Dios. Israel ahí por primera vez recibe entendimiento espiritual. ¿Qué es lo más grande en la vida del pueblo de Dios? Disfrutar de la presencia preciosa, gloriosa,
saludable de Dios. Y ahí todo el pueblo se vistió de luto y todo el pueblo comenzó a llorar y todo el pueblo comenzó a afligirse. Y comienzan a tener esta experiencia de arrepentimiento. Y comienzan a afligirse porque saben que Dios no les acompañará a Canaán y lloran por la presencia. Y en medio de este contexto entonces, Dios da la buena noticia de la restauración de su pacto. En medio de todo este contexto oscuro, Dios le dice a Moisés que alise dos tablas nuevas, para colocar ahí nuevamente, ¿qué cosa? Su misma ley, la propia fidelidad de su pacto. Lo importante aquí, hermanos, es lo siguiente: la inmutabilidad de Dios. Nuestro Dios no cambia y vuelve a entregarle a este pueblo rebelde su misma ley y sus mismos mandamientos. ¿Por qué la ley de nuestro Señor es eterna? Porque la ley de nuestro Dios es el reflejo de su carácter. La ley de Dios es el reflejo de su carácter. El carácter de nuestro Dios es eterno. Su ley es eterna. Entonces, al decirle a Moisés, alízale nuevamente dos tablas, porque una vez más volveré a poner mis palabras ahí, es porque Dios desea que su pueblo continúe conociéndole, continúe comprendiendo quién es Él. Entonces Dios escribió en estas nuevas tablas, palabra por palabra. El versículo 1 del capítulo 34 dice: escribiré en ellas las palabras que estaban en las primeras tablas. ¿Se dan cuenta de ello? A pesar del pecado, a pesar de la rebelión, a pesar del desastre, a pesar de toda esta calamidad, Dios desea continuar su viaje con su pueblo. Y aquí este punto es necesario destacarlo. La restauración viene de Dios. Es Dios quien te restaura. Solo Él puede restaurar los pedazos rotos de tu vida. Solo Él puede restaurar una vida desfigurada por el pecado. Solo Él puede restaurar un matrimonio dañado por el pecado. Solo Él puede restaurar una infancia dañada por el pecado. Lo glorioso es que sabemos que Dios desea restaurar. Ese es nuestro Dios. Ahora, una vez que Moisés ha tomado estas tablas, Moisés debe subir al Sinaí. Ve conmigo el versículo 4. Moisés alisa las dos tablas, Moisés se levanta muy de mañana, Moisés sube al monte Sinaí. Pero mira el versículo 5, ¿qué ocurre? Moisés sube y por más que lo intente Moisés, ¿qué tiene que ocurrir? Dios tiene que descender. Dios tiene que descender. ¿Por qué sucede esto? El profeta Isaías, Isaías 57:15, dijo que nuestro Dios es alto y sublime. Él habita en la eternidad. Nuestro Dios es santo, pero también es cercano, también tiene comunión con el quebrantado y humilde de corazón. Lo que apreciamos aquí del ser de Dios es su gloriosa condescendencia. Él es santo, trascendente, infinito, eterno, inmutable, pero Él también desciende, se acerca a nosotros para hacernos el bien, para mostrarnos su favor. Y por más que Moisés lo intente, y por más que Moisés quiera subir, si Dios no desciende, no hay bendición para su pueblo. Entonces descendió Dios para el encuentro con Moisés. Y en estas largas oraciones de intercesión, Moisés había elevado una petición específica al Señor: muéstrame tu gloria. ¿Lo recuerdas? Muéstrame tu gloria. ¿Cómo Dios muestra su gloria a Moisés?
Yo quiero que ponga atención en este punto muy importante. Porque esto también define nuestro culto reformado, nuestro culto presbiteriano. El culto presbiteriano, el culto reformado, está hecho para huir. Escuchamos alabanzas que hablan del carácter de Dios. Escuchamos alabanzas que hablan del sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos la palabra de Dios. ¿Qué fue entonces lo que hizo Dios? El texto dice que Dios descendió en esta nube, que es una teofanía, que es una manifestación de su gloria, pero algo hizo Dios. Dios comenzó a predicar. Sí, Dios comenzó a predicar un sermón sobre sí mismo. Dios descendió y comenzó a predicar un sermón sobre sí mismo. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, aquí Dios está hablando, dice, Jehová proclamó, Jehová, el Señor, el Señor. Estas no son palabras de Moisés. Este es el Dios Todopoderoso hablando de sí mismo, hablando de sus perfecciones, hablando de sus gloriosos atributos. Moisés quería ver la gloria de Dios, pero Dios demostró su gloria como hablando de sí mismo. Hablando de sí mismo. Moisés escuchó entonces esta proclamación del nombre y del carácter de Dios. El nombre y el carácter de Dios. El nombre y el carácter de Dios es el fundamento del pacto. Es el fundamento de nuestra relación como pueblo de Dios. Nuestra relación como pueblo de Dios se basa en lo que Dios es, en su carácter, en sus promesas que no cambian, en su pacto que es fiel y verdadero. Su nombre que es glorioso, su nombre que es majestuoso. Entonces Dios comenzó a predicar y a proclamar su sagrado nombre. Y aquí luego el bendito Espíritu Santo que tome nuestra atención y lo lleve al versículo 6. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios que adoramos? ¿Cómo es el Dios a quien servimos? ¿Cómo es el Dios a quien le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo es Dios? Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dios descendió y comenzó a predicar un sermón sobre sí mismo. Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé, el Señor, el Señor. ¿Cómo es el Señor? El Señor es misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en amor y en fidelidad. ¿Quién es Dios? Él es el Señor del pacto. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Entonces ahora Dios comenzó a dar una descripción específica de su santo carácter, palabra por palabra. Estas palabras que escuchó Moisés, de que el Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, se constituyó en la confesión de fe de Israel. Cuando tú le preguntabas a una israelita, ¿cómo es tu Dios? ¿Qué diría ese israelita? ¿Qué diría? Él proclamaría esta confesión de fe. Ese israelita citaría las palabras de Moisés y diría, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es piadoso, nuestro Dios es tardo para la ira, nuestro Dios es grande en misericordia y en verdad. Y esta confesión del propio ser de Dios marca toda la teología del Antiguo Testamento. Lo vemos en los Salmos
y lo vemos en los profetas. Por ejemplo, en el Salmo 86, versículo 15, David dice: pero tú, oh Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en amor y en fidelidad. Hermanos míos, eso no fue un invento de Moisés. Eso salió de la propia boca de Dios. Aunque sabemos que Dios es un espíritu infinito, eterno y inmutable, sabemos que nuestro Dios no tiene cuerpo, pero esa fue la revelación del propio corazón de Dios. Muchas veces las iglesias fallan, muchas veces nosotros fallamos, muchas veces nosotros fallamos en nuestros ministerios, en nuestros servicios, porque tenemos un concepto de Dios demasiado humano. Dios no es como nosotros. Gloria a Dios por eso, porque Él es misericordioso y lento para la ira. ¿Cómo somos nosotros? Rápidos para la ira, rápidos para el juicio, rápidos para condenar y muy lentos para qué? Para perdonar, muy lentos para hacer misericordia. ¿Qué ha hecho el Dios Todopoderoso con tus pecados? Él dice: no me acordaré más de ellos. Crueles. ¿Cuánto he pecado yo? ¿Cuánto hemos pecado contra este Dios santo? Y Él dice: no tendré memoria de ellos jamás. Grande misericordia, lento para la ira. Esta definición de que Dios es también está muy presente en los profetas. Cuando Israel nuevamente se rebela contra Dios y Dios levanta a Joel, el profeta Joel, para predicar a Israel para que se vuelva a Dios, fíjate en el clamor del profeta. Joel capítulo 2, versículo 13. Joel dice: vuélvanse a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Cuando Dios envió a un profeta enojón, cuando Dios envió a un profeta desobediente, cuando Dios envió a un profeta a proclamar arrepentimiento a Nínive, estamos hablando de Jonás. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar? Jonás dice: porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, porque yo sabía que ibas a perdonarnos a todos. Muchas veces nosotros, hermanos, somos tropiezo para la restauración de otros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un entendimiento defectuoso de quién Dios es. Nuestro Dios perdona todo pecado, sin excepción, todo. Nuestro Dios restaura al pecador más vil y desfigurado por el pecado. Nuestro Dios puede salvar al hombre y la mujer que se encuentra en la perdición más grande. Si no me cree a mí, crea la palabra de Dios y ve ahí la genealogía de Jesucristo. Y cuando lea Mateo capítulo 1, se encontrará con un relato horrible de pecado, de violación, de tragedia humana, de brujería, de incesto. Y a toda esa gente el Señor los perdonó. ¿Y por qué? Mateo 1:21, porque dice: llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando tú lees esa lista de esa genealogía, tú te encuentras con un hombre llamado Manasés. ¿Era digno de ser un pariente de Jesús? Déjame contarte qué hizo Manasés. Fue aquel que introdujo el culto idolátrico de Moloch a Israel. Y no solamente hizo aquello, sino que él mismo
tomó a su propio hijo y lo ofreció a los demonios. Fue llevado al cautiverio, Manasés. Y en medio de esa experiencia, Dios tuvo misericordia, lo perdonó y lo restauró. ¿Cuán grande es el alcance de la misericordia de Dios? Recuerda 1 Corintios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de los ilustres miembros en plena comunión de Corintio. Pura gente buena. A veces uno, todo, sin duda. Muy buena clase. La iglesia de Corinto estaba compuesta por gente completamente entregada a la idolatría y al paganismo. Y el apóstol Pablo dice que eran ladrones, asesinos, inmorales, homosexuales, lascivos, corruptos. Y luego Pablo dice, pero esto eres, mas ya habéis sido alcanzados, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados con la sangre de Jesús. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios, hermanos? Nuestro Dios es misericordioso y compasivo. ¿Cómo es Dios? Dios dice de sí mismo, soy misericordioso y compasivo. ¿Qué es la compasión de Dios? Cuando Él te ve a ti en problemas, cuando Él te ve a ti en sufrimiento, ¿sabes cuál es el primer acto de Dios hacia tu vida? Mostrar compasión. Eso lo vemos también en nuestro bendito Señor Jesucristo. Jesús ve a los miserables, Jesús ve a los pobres, Jesús ve a los que tienen una vida completamente desfigurada por el pecado, y lo primero que se despierta en su corazón es compasión. Nuestro Dios es compasivo. El Salmo 103, versículo 13 nos dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Dios dice que Él es lento para la ira, no pierde la chaveta. No, Él insiste contigo, Él persevera contigo. ¿Sabe por qué nosotros los presbiterianos predicamos la perseverancia de los santos? Porque tenemos un Dios que persevera con nosotros. No te dejaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te sustendré con la diestra de mi justicia, mío eres tú. Por eso predicamos la perseverancia de los santos, porque Dios persevera con nosotros, persevera por nosotros y persevera a pesar de nosotros. ¿Cómo estamos seguros de esto? Hermanos, Dios caminó con Israel 40 años en el desierto. Dios persevera, lento para ira, grande en misericordia, no se impacienta ante nuestro pecado, sino que Dios concede tiempo para el arrepentimiento. Dios te concede tiempo para arrepentirte. Domingo a domingo eres bienvenido a los días de gracia. Y Él una vez más te habla por su palabra, una vez más te extiende su gracia, una vez más te extiende su amor, una vez más te extiende su misericordia, una vez más eres bendecido por el Evangelio. ¿Qué te está dando Dios? Tiempo. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Si no tuviera ese tiempo para nuestro arrepentimiento, ya estaríamos consumidos, como dice la Lamentaciones. Por las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana, no hemos sido consumidos. Nuestro Dios es fiel en su amor actual, amando de generación en generación. Como dice el Salmo 145, generación a otra generación alabarán tu nombre por tu fidelidad y por tu bondad. Nuestro Dios es perdonador de todo pecado. ¿De qué tipo de pecado estamos hablando, pastor? Mira por favor el versículo 7. Guarda misericordia y millares, perdona la iniquidad
perdona la rebelión y perdona el pecado. ¿Qué perdona Dios? Iniquidad, rebelión y pecado. En el hebreo son tres palabras distintas para hablar de la naturaleza del pecado. El pecado es rebelión, el pecado es errar al blanco, el pecado también es iniquidad, es decir, una maldad interna. No somos nosotros pecadores por lo que hacemos. Somos pecadores porque el pecado está en nosotros, en todos nosotros. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa que desafía a Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa que deshonra su palabra. Tenemos una naturaleza pecaminosa que odia, hermano, odia a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado, dice Romanos capítulo 3. Todos. Entonces, ¿qué tipo de pecado nuestro Dios perdona? Yo me gocé tanto cuando Cristian leyó el Salmo 51, y te invito a ir nuevamente al Salmo 51, porque justamente en el Salmo 51, David toma las palabras de Moisés, las mismas palabras de Moisés, que después registraba Moisés cuando Dios habló acerca del poder de su perdón. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí están esas tres palabras que justamente aparecen acá cuando Dios dice que perdona todo tipo de pecado: rebelión, maldad, iniquidad. Y David toma esta autorrevelación de Dios como suya y él dice: tú eres un Dios que perdona según la multitud de tus misericordias. Muchas veces hemos leído este salmo sin meditar en profundidad quién es la persona que está pidiendo aquello. Sí, por supuesto, pastor, es David, el dulce cantor de Israel, el hombre según el corazón de Dios. ¿Pero quién es David en el Salmo 51? Asesino, mentiroso, ladrón, porque tomó una mujer que no le correspondía, abusivo, usurpador, maquinador de maldades contra un justo. Y usted me dice: ¿y ese hombre tiene la desfachatez de pedir misericordia? ¿Sabe lo asombroso? Es que me lo perdonó. Cuán grande el Evangelio. Cuán grande es el Evangelio. Cuán grande es el carácter de Dios. Si Dios puede perdonar a un hombre así, eso quiere decir que el Evangelio es la noticia más gloriosa que hay en esta tierra. Y por eso la iglesia debe predicarlo con fidelidad y debe predicarlo con pasión. Entonces, cuando Dios da esta revelación de su carácter aquí y de su pacto glorioso en Éxodo 34, es una revelación y es un anuncio de su bendito y glorioso Evangelio. Porque cuando Dios se revela como Señor compasivo, misericordioso, nos está diciendo una sola cosa: que este Dios es el único que nos puede salvar. Este es el único Dios que nos puede salvar. ¿Y por qué nos va a salvar? ¿Y por qué es el único Dios que nos puede salvar? A continuación, luego de que Dios ha hablado de su misericordia, de su bondad, mira lo que continúa en el versículo 7. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia, pero nuestro Dios también es santo, nuestro Dios también es justo.
justo y nuestro Dios no perdonará al culpable. ¿Cómo se entiende esto? Si está diciendo que está dispuesto a perdonar, pero por otro lado va a decir que va a condenar al culpable. ¿Cómo se entiende esta tensión? ¿Cómo Dios puede ser misericordioso, justo a la vez? ¿Cómo Dios puede ser compasivo y puede ser santo a la vez? ¿Cómo Dios puede ser bondadoso y a la vez justo para condenar todo pecado? Nosotros sabemos la respuesta. Dios perdona solo si su justicia es satisfecha. Dios perdona solo si su justicia es satisfecha. ¿Necesitamos un Dios compasivo? Sí. Pero necesitamos también un Dios que nos salve del justo juicio. ¿Necesitamos un Dios que perdone nuestros grandes pecados? Sí. Pero necesitamos un Dios que también los libre de la condena por nuestros pecados. ¿Dónde está la respuesta entonces? La respuesta está en la cruz. La respuesta está en el Evangelio, donde tus pecados, mis pecados, nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo, su santo Hijo, el justo que murió por los injustos. Sí, Dios es compasivo, misericordioso y clemente, y que no tendrá por inocente a quién, al culpable. Entonces, cuando Dios decidió en su infinito decreto eterno perdonar a su pueblo, Dios le dijo a su Hijo: tú tomarás sus pecados y tú serás declarado culpable. ¿Saben lo que hacían las madres piadosas judías en el primer siglo? Cuando querían enseñarle a un niño una lección verdadera de qué es lo que le ocurre a los que quebrantan la ley de Dios. Madres piadosas judías tomaban a sus niños y los llevaban al evento horrible de la cruz. Y le decían a sus hijos: ¿ves a ese hombre ahí colgado desnudo? ¿Lo es? Eso le ocurre a los que han quebrado la ley de Dios. Eso le ocurre a los pecadores. ¿Por qué Jesús está en la cruz entonces? Porque Él está pagando tu pecado. Todo lo que tú mereces. La ira, el castigo, el juicio, el justo juicio de Dios. Porque cada vez que pecamos, quebrantamos su ley. Cada vez que pecamos, nos rebelamos contra un Dios bueno y misericordioso. Cada vez que pecamos, nos levantamos como criaturas orgullosas y le decimos al Creador: adórame, sírveme, sométete a mí. Esa es la insensatez y la locura del pecado. Y todo ese pecado fue cargado en el inocente, el justo, el santo Jesús. Una vez que Dios entregó toda esta descripción de su santo carácter, ¿qué demanda la gracia? Mira por favor el versículo 8. ¿Qué es lo que demanda la gracia? Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. ¿Qué nos demanda la gracia? Adoración y obediencia. Luego, en el mismo contexto de Éxodo capítulo 34, cuando Dios revela su pacto y renueva su pacto con Israel, Dios les dice a Israel: conságrense nuevamente. Una vez repite lo mismo: no hagan pacto con dioses ajenos, no hagan pacto con naciones paganas, no adoren sus dioses, no mezclen su descendencia.
Dios también le dice a los israelitas: mantengan el culto, mantengan la oración, adórenme según lo que yo he revelado. Y finalmente, en el versículo 21 de Éxodo 34, Dios dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. ¿Qué implica esta revelación gloriosa del carácter santo de Dios? El reposo del pueblo de Dios en Dios. Dios demanda obediencia, pero esa obediencia surge de la gracia, de la bondad que experimentamos. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que si somos o no somos un pueblo agradecido? Observemos estas 3 marcas. Hay santidad y consagración. Hay una correcta adoración y un cuidado del culto. Y finalmente hay un reposo en Dios. ¿Cómo se puede probar tu gratitud a Dios? Simple. Dios te ha dado 6 días para dedicarte a todas tus tareas. Dios te ha dado 6 días para dedicarte a todos tus negocios. Pero hay un solo día santo que Dios dice: guárdalo y conságralo para mí. Adórame. ¿Cómo se demostrará a nosotros, como pueblo de Dios, si realmente hemos comprendido el carácter de Dios? Honraremos el día del Señor. Diremos que este día es el día más hermoso y es el día más feliz de toda la semana. ¿Por qué es el día más hermoso y más feliz de toda la semana? ¿Sabe por qué? Porque este día es un día escatológico, que señala el gran día donde todo el pueblo de Dios se reunirá una vez y para siempre. Y ahí contemplaremos el rostro hermoso de todos los santificados, de todos los ganados por la sangre de Jesús, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, para cantar al Cordero que es digno de nuestra alabanza. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor y rogar que nuestros corazones sean renovados también por su palabra, para obediencia y gratitud. Pues Padre Santo, te alabamos por tus bondades, te alabamos por tus misericordias, te alabamos por tu gracia, te alabamos porque tú eres el único Dios autosuficiente, autocontenido, feliz en sí mismo, que no necesita nada ni de nadie, que nos creaste para disfrutar tu gloria. No nos creaste porque nosotros veníamos a llenar un vacío en tu vida, no, Señor. Tú eres pleno, feliz y dichoso, de eternidad hasta eternidad. Te alabamos, oh Señor, porque no nos necesitas y aún así, Señor, de tu corazón libre y soberano, quieres tener comunión con nosotros. ¿Qué te podemos dar, Señor? ¿Qué te podemos ofrecer, Señor? Solamente aquello que tú nos das. Eso es lo que te podemos dar. Y tú nos has dado, Señor, un corazón para servirte. Tú nos has dado una nueva naturaleza para amarte. Tú nos has dado, Señor, una nueva mente para pensar en ti. Tú nos has dado, Señor, una obediencia para servirte. Tú nos has dado gozo también, Señor, para deleitarnos en ti. Y con eso te adoramos, Señor. Y con eso te servimos, Señor, con todas estas cosas que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por el perdón y la limpieza que hay en ella. Gracias, Padre, por la revelación de tu carácter cuando somos abrumados por nuestras culpas. Podemos confiar que tú eres nuestro Dios, grande en misericordia, lento para la ira. También, Señor, el temor que nos infunde saber que tú eres un Dios justo y que no tendrá por inocente culpable. De tal manera que si en esta mañana alguien se ha sentido culpable al ver el justo juicio tuyo, pueda correr inmediatamente al trono de la gracia y implorar gracia y misericordia para él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.